Los dos momentos más importantes en la vida de un hombre son el día en el que nace y el día en que descubre para qué nació. Bienvenidos y bienvenidas a este jueves. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Mi nombre es Daisy Ramírez, soy contador público, también soy administrador y ahora también autora de la trilogía de finanzas Cómo ser dinero. Bienvenida Cristina, ¿cómo estás? Bueno, retomando nuestro jueves por acá, tenía días que no me conectaba y bueno, siempre me encanta conectarme por acá en vivo, me encanta que podamos compartir por acá. Inicio este en vivo con esta frase porque qué interesante, ¿verdad? Andamos muchas veces perdidos en la vida y no sabemos por qué, ¿verdad? Bueno, hoy te vengo a contar, de hecho, de la trilogía, que de hecho nos quedan solo 4 días del lanzamiento, ¿verdad? Con los valores de lanzamiento exclusivos. Hoy vengo a hablarte de para quién es esto y por qué llegué al punto, ¿verdad? De escribir esta trilogía. Como te comenté al inicio, el primer día más importante en la vida en que nacemos, el día en que nacemos. Y el segundo día es cuando descubrimos para qué. Muchas veces estamos perdidos en la vida, ¿verdad? Perdidos, confundidos, no sabemos qué rumbo tomar, nos dejamos llevar por las olas de la vida, las olas de la situación económica, nos dejamos llevar, ¿verdad? Por todo lo externo y nos olvidamos, o mejor dicho, muchas veces ni siquiera nos replanteamos. Sí, no nos replanteamos el para qué hacemos lo que hacemos, el para qué trabajamos, cuál es la esencia de todo esto, ¿sí? Porque yo también me he pasado por esto, por eso escribí esta trilogía, ¿verdad? Fue como conectar con mi propósito. Hola, ¿cómo estás, Janedy? Fue como conectar con mi propósito, ¿verdad? Con ese para qué. ¿Para qué? Entonces hoy vengo a hablarte de esto, ¿verdad? Yo también me he sentido, quizás así tú te sientas en este momento, con tu carrera profesional, sientes que has hecho muchos sacrificios para poder graduarte, para poder titularte, y aún todos esos sacrificios, tú no ves reflejado todo eso en tus ingresos. Por el contrario, te sientes frustrado porque por más duro que trabajes, por más cosas que tú hagas, primero no se ve reflejado en tus ingresos, segundo no se ve reflejado en tu satisfacción personal, ¿verdad? Como que lo haces por dinero, no porque eso te alimente, ¿verdad? Como que tú sientas que lo hagas sin esa pesadez. Además de eso, no lo ves reflejado en tus ingresos. O sea, por más que tú quieras con tu profesión conquistar tus metas, ¿verdad? Lograr esa casa que tú querías, lograr poder ayudar a tu familia, poder cumplir las cosas que tú quieres. Por más que tú quieras con esa carrera, no logras hacerlo, no logras ganar más, como que ves que no hay manera de hacerlo, como que te sientes bloqueado, te sientes como sin sentido, como sin claridad, sin dirección. Te consume mucho tiempo ese trabajo que tú tienes también me pasó, me la pasaba trabajé y lo hacía más que todo así para generar esos ingresos, pero no me sentía conectada con ese trabajo que estaba haciendo, ¿verdad? Como que entramos en una zona de siempre hacer lo mismo y uno llega a un punto en que siente, en que sí lo hace como por necesidad, porque necesito el dinero, no porque realmente me apasiona hacer lo que estoy haciendo. No sé si a ti también te ha pasado, pero a mí me sucedió, ¿verdad? Y esto me sucedió, gracias a Dios, bueno, pasó lo de la pandemia, siempre las cosas pasan por algo, pero me estaba sintiendo muy estresada con el trabajo de la oficina. Y bueno, no me estaba dando cuenta, pero estaba sobrecargada de mucho trabajo, estaba sobrecargada de muchos clientes, ¿verdad? Clientes que me drenaban demasiada energía, pero yo igual lo hacía por dinero. Entonces fue allí, después de pandemia, que me replanteé muchas cosas y empecé a decir, ajá, pero me veo así toda la vida trabajando por dinero, o sea, por simplemente generar ingresos. Entonces fue cuando me replanteé y me dije, no, yo no me veo, no me visualizo de hoy a 40 años o 50 años haciendo lo mismo solamente por dinero. Entonces fue cuando me replanteé y me hacía esta pregunta, ¿no? Del para qué. ¿Realmente nací para estar en esto toda la vida? ¿Es mi propósito? ¿Es lo que quiero hacer durante el resto de mi vida o no lo es? Entonces ahí fue cuando me replanteé esto, ¿verdad? Lo de mi carrera, cómo reinventarme profesionalmente con mi carrera. En esa época también empecé, bueno, en la pandemia a todos nos acorralaron y nos encerraron en casa, tiempo suficiente para empezar a indagar, ¿verdad? ¿Cómo reinventarme profesionalmente? ¿Cómo hacer las cosas no por dinero, sino
por propósito, ¿sí? Entonces empecé a profundizar porque me sentía así, sin satisfacción profesional, me sentía así como que le faltaba un ingrediente a la receta, ¿verdad? Necesitaba en ese momento como tener, ¿cómo te digo yo? Como un toque de pasión, ¿verdad? Un toque de pasión. Cuando tú te sientes apasionado por algo, tú sacas ganas de donde no tienes, ¿verdad? Como que te sientes feliz trabajando, te sientes feliz, conectado a lo que estás haciendo. Entonces yo me sentía totalmente desconectada de mi profesión, me sentía ya en una carrera rutinaria, también cansada de los clientes que tenía, de solamente trabajar a cambio de dinero. Entonces dije, tengo que replantearme todo esto, ¿sí? Tengo que replantear lo que he venido haciendo y también cómo he venido manejando mi dinero, manejando mis finanzas, ¿sí? Porque el dinero es una energía. Cuando tú lo haces solamente por dinero, también se bloquea, ¿verdad? Esas entradas de dinero se bloquean, tú sientes como que te sientes acorralado. Bueno, yo me sentí ya por eso, yo pasé por ese estancamiento y que me llevó a replantearme muchas cosas. Entonces yo te entiendo si en el día de hoy tú también sientes, ¿verdad? Te sientes frustrado porque has hecho muchos sacrificios para generar ingresos con tu carrera, para primero graduarte y luego empezar a ejercer tu carrera. Y que tú te sientas así como atrapado en una rutina, atrapado en un trabajo, atrapado con unos clientes, donde tú no sientes donde tú no sientes satisfacción profesional, donde tú te sientes que haces las cosas por dinero, donde tú te sientes de que a pesar de todo el esfuerzo, el trabajo duro que tú le metes a la carrera, eso no se ve reflejado ni en tu satisfacción profesional ni en tus ingresos. Entonces, obviamente, tú te sientes agobiado, te sientes frustrado. Yo también me sentí así. Entonces, si tú estás pasando por todo esto, que sientes que no vale la pena lo que estás haciendo, o sea, como que quieres cambiar, quieres como en ese momento yo lo sentía. Quería darle un giro completo a mi carrera, a mi profesión, o sea, a reinventarme profesionalmente significaba que iba a mejorar mis finanzas y además de eso que me iba a sentir más conectada a ese vehículo que me iba a generar ingresos, ¿verdad? Entonces fue cuando empecé a hacer un proceso, ¿verdad? De profundidad en la parte interna, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo puedo reinventarme profesionalmente? ¿Cómo puedo generar ingresos? ¿Cómo puedo hacerlo desde el gozo y no desde la pesadez, desde el estrés, desde la ansiedad, desde la preocupación, desde que tengo que hacerlo por dinero? Entonces fue cuando empecé, hola Lilian, ¿cómo estás? Empecé a indagar, ¿verdad? Empecé a capacitarme, empecé a leer muchísimos libros de mentalidad para poder entender todos esos procesos mentales y emocionales que sentimos cuando nos sentimos estancados, frustrados. Entonces fue cuando empecé a conocer, ¿verdad?, el poder de nuestra mente, de que también me leí muchísimos libros. No sé si tú has leído el libro de las leyes del éxito, de Deepak Chopra, las leyes espirituales del éxito. Empecé a indagar en mucho conocimiento espiritual, mental, y también empecé a capacitarme con mentores para tener más claridad. Y bueno, todo ha sido un proceso investigativo, ¿verdad?, para poder llegar al punto de sentirme realizada, sentirme feliz y a cambio de eso recibo dinero. O sea, no hay nada mejor que recibir dinero cuando tú haces lo que te gusta, que es así, ¿verdad? Es la definición de tú sentirte en propósito profesionalmente. Entonces eso fue lo que hice. Entonces si tú te sientes como te acabé de mencionar, no te preocupes, que yo te entiendo, yo también pasé por eso, pero sí hay maneras de poder reinventarte profesionalmente y hacer lo que realmente te apasiona con tu carrera profesional. Entonces todo eso es lo que yo te enseño en la trilogía, cómo hacer dinero, sobre todo en el primer tomo. O sea, es todo lo que requieres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que multipliques tus ingresos profesionalmente, generes diferentes fuentes de ingresos, pero no solamente por ganar dinero, sino que tú puedas conectar tu profesión a tu propósito, a tu pasión, que tú puedas hacer una integración, ¿verdad?, de tus dones, talentos, habilidades, que no tengas que hacer las cosas porque tienes que hacerlas, sino que la hagas por pasión, por convicción. Es totalmente diferente crear dinero desde el gozo que crear dinero desde el desgaste, desde la pesadez, desde tengo que hacerlo porque si no, no me pagan, tengo que hacerlo porque si no el cliente, bueno, en fin, siempre buscamos hacer las cosas, nuestra mente busca hacer las cosas por dinero. Y está bien que al principio, si tú no tienes ese trabajo que te gusta, lo puedes hacer por dinero porque va a ser un puente para luego, ¿verdad?, dedicarte a lo que sí te apasiona. Que eso es lo que yo te enseño en la trilogía, te enseño a generar diferentes fuentes de ingresos, pero antes de irnos al paso número 3,
consta en 3 partes de este libro, ¿sí? La primera parte, donde empezamos a cambiar nuestra mentalidad. La segunda parte, donde empezamos a construir, ¿verdad? Esa visión de lo que tú quieres conquistar como profesional, de descubrir tu propósito profesional, de hacer esa mezcla y empezar a descubrir para qué es que tú eres como eres, ¿sí? No es casualidad de que a ti te gusten ciertas cosas, no es casualidad que a ti te apasionen ciertas cosas, no es casualidad, tú estás diseñado, ¿verdad? Tú estás diseñado, o mejor dicho, todos los seres humanos, todos los seres vivos, venimos con un propósito. Entonces, en el segundo paso, son 3 capítulos, en el segundo capítulo, te muestro cómo descubrir tu propósito, ¿sí? Cómo combinar tu profesión a tu pasión, a tus dones, talentos y habilidades, para que de allí tú puedas construir un vehículo para generar ingresos, ¿verdad? Que en el capítulo 3, digo módulo por el tema del curso, en el capítulo 3 te enseño un plan de monetización. ¿Cómo vas a monetizar esa profesión desde tu propósito? Ya en el capítulo 3 nos adentramos en la educación financiera, de que cómo construir esos ingresos activos, cómo construir esos ingresos pasivos, cómo generar diferentes fuentes de ingresos con tu profesión y tu propósito, pero todo parte de allí, ¿verdad? De primero conectar esa sabiduría interna para empezar a construir abundancia real, porque eso es riqueza, ¿sí? Riqueza es tú hacer las cosas y generar ingresos desde la facilidad, desde el gozo y no desde el estrés o la pesadez. Entonces también vas a aprender no solamente a multiplicar tus ingresos, sino que además, si tú no has podido conquistar tus metas, cuando tú empieces a fluir, ¿verdad? A construir ese vehículo con tu propósito, tú vas a empezar a generar ingresos y vas a empezar a construir realmente riqueza para poder adquirir las cosas que tú quieres, ¿sí? Porque muchas veces nos apegamos tanto al resultado, es que quiero este carro, es que quiero esta casa, es que quiero esto y esto, pero fíjate, somos muy egoístas, ¿verdad? No estamos dándole a la vida lo que corresponde para poder recibir lo que nosotros queremos. Entonces, primero también hay que pensar en cómo nosotros, con nuestros dones, talentos y habilidades, podemos ser aporte para otras personas, y así es como se construye realmente riqueza, o sea, así es como llega la abundancia. Cuando tú das tu propósito, cuando tú pones al servicio tu propósito, que en este caso con tu profesión, y a cambio empieza a fluir el dinero. Entonces allí es cuando tú realmente estás construyendo riqueza. Entonces te enseño esto para que tú tengas un plan claro, ¿verdad? En el paso 3, en el capítulo 3, un paso claro de monetización. ¿Cómo vas a monetizar tu propósito, tu profesión? Con todos estos elementos que te acabé de mencionar. Además de eso, te entrego todas las herramientas necesarias que te ayudarán a convertir ese vehículo en una máquina que genera ingresos. O sea, tú vas a construir diferentes fuentes de ingresos. Además de eso, los ingresos que te estoy hablando, los ingresos activos, los ingresos pasivos, que es parte de la educación financiera que no nos dan en la universidad. Nos enseñan a cambiar tiempo por dinero. Yo te voy a enseñar cómo generar o cómo crear un abanico, ¿verdad?, de fuentes de ingresos con tu propósito y con tu carrera profesional. Y a convertir esa profesión, por supuesto, en un propósito. No ser así, ¿cómo se dijera? ¿Cómo se dice? Se dice no hacerlo por el dinero, ¿sí? Porque somos muy egoístas, queremos dinero, pero no lo hacemos desde el propósito, lo hacemos sencillamente porque hay que hacerlo. Entonces, fluye, el dinero fluye, es cuando tú lo haces con un propósito, más que por solamente dinero. Así es como fluye la abundancia. Además de eso, tú vas a elegir, ¿verdad?, cuánto cobrar y cuáles van a ser tus clientes. O sea, yo te voy a enseñar todo el sistema para que tú generes diferentes fuentes de ingresos con tu pasión, con tu profesión, con tus dones, talentos y habilidades. Hoy recordaba, ¿verdad? Hoy recordaba el por qué hacía esta trilogía, ¿sí? El por qué la hacía. Tenía este sueño de hacer esta trilogía mucho antes de los cursos que he lanzado, ¿sí? De hecho, el año pasado, primero quería hacer los libros, ¿sí? Primero quería hacer los libros. ¿Y por qué quería hacer los libros? Hoy recordaba una parábola, porque a mí me encanta aprender de Jesús, ¿verdad? Y una de las parábolas que yo leía cuando me sentía perdida, que empecé a leer sus parábolas, ¿verdad?, cuando buscaba claridad en mi vida, en ese proceso de frustración y como de no saber qué hacer, leí una parábola y que me llamó mucho la atención y te la quiero comentar el día de hoy. Tal vez resuene contigo. Es Mateo 13:44, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Recuerdo muy bien cuando leía la primera vez esta parábola y yo decía, wow, pero ¿qué quiere decir ese tesoro escondido? ¿Qué quiere decir que voy, lo entierro y luego vendo todo lo que tengo y voy y compro ese campo donde está ese tesoro? Y ahora comprendo de qué se trata ese tesoro. Ese tesoro es cuando tú descubres el para qué naciste, cuando tú descubres tu propósito en la vida. Ese es ese tesoro, ¿sí? Donde dice de hecho, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, cuando tú estás en propósito, te sientes en gozo, y en gozo fluye el dinero. Entonces, hoy recordaba esto y dije, qué importante es convertir nuestra profesión en un propósito de vida. De hecho, eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Cuando descubrí mi propósito, yo dije, tengo que hacer lo que sea necesario para llevar esto, ¿verdad? Para ayudar a otros profesionales a que también descubran su propósito y no vayan por la vida perdidos, buscando por los rincones dinero, cuando el dinero no está en hacerlo desde ese punto de necesidad. Cuando tú estás desde la necesidad, lo que haces es alejar el dinero. Por el contrario, cuando tú te conectas, o conectas, mejor dicho, tu profesión a un propósito, el dinero no llega por necesidad, o sea, el dinero llega, o sea, el dinero fluye porque tú estás en gozo. O sea, es que cuando, por eso es que nos frustramos tanto cuando trabajamos duro y no vemos resultados. Claro, porque no es desde allí que se va a construir abundancia. Es desde el gozo, desde la energía del gozo, es que realmente va a surgir el dinero. El dinero es una energía y así es como fluye, cuando tú estás en propósito. Entonces, por eso me pareció, o sea, súper emocionante cuando descubrí mi propósito, ¿verdad? Y quise empezar a vivir en ese propósito. Dije, esto lo tienen que aplicar otras personas. Lo tienen que aplicar porque vamos por la vida pensando y con todos esos puntos de vista que nos han comprado la sociedad, de que es que tienes que hacer este trabajo porque si no haces esto, entonces te vas a morir de hambre, ¿sí? O es que tienes que trabajar en esto, o es que, por ejemplo, si eres contador, no es que tienes que hablar de leyes. Yo tengo mi otra cuenta de Instagram donde hablamos de esto, pero yo dije, ok, ¿y por qué no puedo yo elegir? ¿Y por qué yo no puedo elegir lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona? Entonces yo elegí, ¿verdad? Elegí esta cuenta y que ese es mi propósito. Ayudar a profesionales como tú también a que puedas descubrir el tuyo y que puedas trabajar y que puedas hacer de tu profesión una profesión con propósito y no tener que trabajar en lo que debería de ser, ¿sí? Para ganar dinero. O sea, una cosa es tú hacer el deber ser, otra cosa es hacer las cosas que a ti te gustan, las cosas que a ti te apasionan. Cuando tú haces las cosas por es que eso es lo que esperan de mí, entonces tú estás haciendo las cosas solamente por dinero, no lo estás haciendo por propósito. Entonces así, pues te vas a estancar más. Entonces por eso te compartí al día de hoy, porque escribí esta trilogía. Recordaba que fue porque encontré ese tesoro que es el propósito y dije, tengo que ayudar a otros colegas que se sientan perdidos también en la vida, que no tengan esa satisfacción personal y empiecen a conseguirla en ese propósito, que ese propósito o esa felicidad, esa satisfacción personal no te la va a dar cosas materiales, te la va a dar cuando tú haces lo que te gusta, tú haces lo que a ti te apasiona, lo que a ti te hace feliz y como consecuencia después fluye el dinero, pero no antes. Así que bueno, todo esto te lo enseño en la trilogía Cómo ser dinero, porque fue un proceso de búsqueda que yo hice, ¿verdad? Y encontré ese tesoro perdido y empecé a apostarlo todo y comprar mi campo para mí. Comprar mi campo para mí fue invertir en esta trilogía, todas las capacitaciones y todo el conocimiento que me ha llevado a poder realizarlo. Así que este es mi propósito, llevarte a ti la educación financiera, esa que no nos enseñan en la universidad, el deber ser, que en la universidad nos enseñan el deber ser, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que ir a una universidad para poder conseguir un trabajo, para poder ganar dinero. O sea, no nos hablan de propósito, no nos hablan de cómo convertir nuestra profesión no en solamente dinero, en cómo contribuir, ¿verdad? Con esa profesión y cómo conectar con la verdadera abundancia, que está cuando tú estás conectado a un propósito
que no es solamente ganar dinero, sino también ayudar y contribuir a otras personas con tus dones, talentos y habilidades. Así que esto era lo que te quería compartir el día de hoy. Nos vemos en un próximo en vivo. Si tienes dudas con respecto a esto, solamente nos quedan 4 días para que se vayan los precios del lanzamiento de esta trilogía. Y bueno, por tan solo $69 de todo lo que yo he invertido en euros, tú vas a tener a la mano todo el conocimiento y la sabiduría para que logres tú también conectar con ese propósito y convertir tu profesión en una máquina de generar ingresos, pero desde el gozo, no desde la pesadez o desde tengo que hacer esto porque si no me muero de hambre. No, que lo hagas. El dinero llega cuando tú lo haces con un propósito superior. Así que bueno, me encantó compartir contigo. Nos vemos en otro en vivo. Como siempre te digo, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados. Y una meta sin un plan de acción es y será siempre una simple ilusión.